Misterios y Enigma. Evenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes en toda Iberoamérica y en el mundo entero que nos sintonizan a través de la cadena Milagro Internacional desde Puerto Rico y que en esta oportunidad nos acompañen en su programa Misterios y Enigmas. Una nueva emisión de un programa que concita la atención de muchas personas alrededor del mundo por el desarrollo histórico y la formación del texto bíblico, un tema importante al que desarrollaremos en esta oportunidad. Hablaremos de Qumran, hablaremos de la Peshita aramea y sobre la formación del Nuevo Testamento en un estudio que usted no se lo puede perder. Quiero para ello invitar a mis dos amigos. En esta oportunidad quiero saludar a Yatensi Bonilla, quien se reencuentra hoy en las cámaras de Misterios y Enigmas. Yatensi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches para usted, David y Arturo. Contento otra vez por estar aquí presente. Tratando de hacer academia, hablando sobre formación de la Biblia, temas que mucha gente de pronto no conoce, y sobre eso vamos a hablar hoy, otra vez sobre Biblia. Qué interesante tema. ¿Qué tal, Arturo Norero? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Che? Muy buenas noches, Yatensi y David, amados amigos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Hoy tenemos un espectacular programa, pero antes... Esta es la parte light del programa donde hacemos sociabilidad, coinonía entre nosotros tres. Yatensi, ¿cómo sigue tu cabeza? ¿Y qué te pareció el programa de la semana pasada que tuvimos cualquier cantidad de llamadas y que fue de gran impacto y de gran bendición, Yatensi? El programa de la resurrección. Sí. Claro que sí. Muy bonito sobre qué significa resurrección, el testimonio de la resurrección en las Escrituras. Y me pareció un programa muy educativo. Muy entretenido. ¿Te dolió la cabeza más, no? Sí, sí me dolió la cabeza, escuchándolo. Claro, seguro que sí. Sí, me dolió bastante la cabeza, que sigo con síntomas todavía. Qué bueno, pero ya estás recuperando. Sí. Bueno, amigos televidentes, este programa interesante de Misterios y Enigmas usted lo puede ver en 2 páginas en internet, que por cierto ya han rebasado las 600,000 personas, por lo cual agradecemos infinitamente a todos ustedes por su sintonía en los distintos países. Les hablo de www.dileunaamigo.tv y también a dirección Historia del Futuro, www.historiadelfuturo.tv. Pero yo quisiera pedirte, Yatensi, antes de entrar en tema, que tengas la amabilidad de mandar un saludo a nuestros hermanos en Centroamérica, porque Honduras, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica están viendo con gran audiencia este programa. Bueno, un saludo muy especial en nombre de los tres, de Arturo, de David y mi persona, a todos los que nos están viendo en Centroamérica, que nuestro propósito, nuestro objetivo es tratar de enseñar, de dar contenidos sobre la formación de la Biblia, temas que no frecuentemente se habla y lo queremos hablar, cómo se formó la Biblia, la arqueología, la papirología, traducciones, todo lo que son versiones, etcétera, etcétera, y que ha sido un programa de mucha bendición aquí en Sudamérica y esperamos que en Centroamérica tenga mucha acogida y también sea un programa muy usado para aprender más de ese libro sagrado que nos inspira nuestras vidas, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Gracias, Yatensi. De verdad, un saludo muy grande a nuestros hermanos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en Honduras, donde Yatensi también pronto estará visitándolos, y también en México, donde también estaremos muy pronto realizando una visita a la ciudad de Guadalajara y también a Puerto Vallarta. Yatensi, tú hablaste de versiones de Biblia. Yo quiero mostrar una versión en este momento, si me acompañan en un primer plano. Tenga la amabilidad a ver la Biblia, ¿te parece acá? La Peshita aramea. Esta versión de Biblia, Arturo, se está difundiendo bastante en Centroamérica. Esta versión está siendo bastante leída, buscada, pero me interesaría saber tu opinión acerca de la formación y el origen de este texto, Yatensi. Mire, está dentro de las versiones más conocidas y también criticada y aceptada por muchos círculos. Aclaremos sobre el origen de la versión Peshita de las Escrituras. Muchos están seguros que esta versión que acaba de mostrar David es un Targum. Otros dicen que no tanto. Pero hablemos que es un Targum, porque si lo clasificamos como un Targumino, un Targum, vamos a saber la naturaleza de esa versión. Ahora, un Targum es una traducción del hebreo al arameo. Sí, señor. ¿Cuándo se hizo o se hicieron estas traducciones, que se llaman los Targumín en plural, traducción del texto hebreo al arameo?
cuando ya el hebreo no se usaba. Y cuando los judíos estuvimos en Babilonia. Exactamente. Cuando los judíos estuvieron en Babilonia, se empieza a usar el arameo. Sí, señor. Y en los tiempos de Cristo se hablaba varios dialectos o formas de arameo. Se hablaban más o menos 7. Estaba el arameo en la región de Samaria, el arameo samaritano, estaba el arameo de Jerusalén, de Judea, y había el arameo que Jesucristo hablaba, el arameo galilaico, que fue ese dialecto, ese arameo galilaico, que pertenecía de Galilea, y era donde se movía Jesús. Esa fue, David y Arturo, la lengua materna de Jesucristo. O sea que Jesús sabía la versión arameo galilaico. Entonces, ¿qué pasó? Ya 3 siglos antes de Cristo, 2 siglos antes de Cristo, como el hebreo no se hablaba, sino el arameo, ya sea el samaritano, el de Judea, el de Galilea y otros tipos de arameo, se empezó a traducir las escrituras del hebreo al arameo. Y esa forma de traducir del hebreo al arameo se llamó Targum o Targumín en plural, los escritos Targumín. Entonces, toda traducción del hebreo al arameo es un Targum. Ahora, y existieron muchas versiones del hebreo al arameo. Claro. Está el Targum de Onkelos. El Targum de Onkelos, también está el famoso Targum samaritano, énfasis del Pentateuco samaritano y muchos otros Targumín. Pero también hay un Targum que es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque no solamente se tradujo el Antiguo Testamento, el arameo, sino el Nuevo Testamento. O sea que se tradujo el Antiguo Testamento de hebreo al arameo y el Nuevo Testamento en griego al arameo. Y es precisamente esta versión, la Peshita, que es una traducción de todas las escrituras, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento al arameo. Desde el griego. Desde el griego Nuevo Testamento y hebreo Antiguo Testamento. Pero qué preguntita la que yo te tengo, y perdóname un paréntesis, perdóname un cachito. Vos me estás diciendo, Yeshua habló arameo, predicó en arameo, se escribe en griego y luego se lo vuelve a traer al arameo por escrito en la Peshita. ¿Tuvo tremendo viaje? Sí, sí. Y después del arameo se traduce a las lenguas, a las lenguas modernas, Claro. como al inglés, al español, al francés, etcétera. Una gran vuelta. Pero hay un problema, cuidado. A ver. Tradicionalmente se ha dicho que el Nuevo Testamento, los papiros, los manuscritos más viejos del Antiguo Testamento, cuando digo viejo no me mire feo, Arturo. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento dicen que han estado escritos en griego. Cuidado. Existieron escritos del Nuevo Testamento que estaban en arameo. Mateo. Dicen que antes de que se tradujera el Mateo, que existiera el Mateo en griego, ya existía un texto más antiguo del Mateo en arameo. Porque muchas parábolas, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas y las prédicas, Jesús predicó en arameo galilaico, que era su lengua materna. Entonces, muchos eruditos piensan que la Peshita, en cuanto en algunos escritos neotestamentarios, Nuevo Testamento, como en Mateo, tiene una gran autoridad porque recrean originalmente en la lengua materna de Jesús las tentaciones, las bienaventuranzas al Padre Nuestro. O sea que leerse la Peshita en arameo, ¿sí?, de los evangelios, es reconstruir las prédicas de Jesucristo en vivo e indirecto. Y dime, esta versión, ¿tú la aconsejas para una iglesia, para Sí, un texto sí. de consulta? ¿Tú lo recomendás? Sí, cuando yo enseñaba Sagradas Escrituras, no digo el nombre de la institución, para no, pero en no, una no importa. institución, antes que estuviera en el Semisud, en una institución académica muy sólida, usaba la versión Peshita para los estudios del Nuevo Testamento, Y- sobre todo en Mateo. ¿Y Antiguo Testamento qué tal? En Antiguo Testamento prefiero el texto masorético del hebreo. ¿Qué está plasmado en la Reina Valera? En la Reina Valera, ¿O la y versión? otras versiones. Pero el texto arameo del Antiguo Testamento es bueno, pero prefiero mejor el texto masorético hebreo,
que está traducido directamente del hebreo masorético a las lenguas vernáculas hoy. Pero el Nuevo Testamento, la Peshita, es un gran aporte en las parábolas de Jesús, en el tema del Sermón de la Montaña, porque se tradujo a la propia lengua materna de Jesucristo, ayudado por manuscritos escritos en arameo, sobre todo el Mateo arameo, el Mateo arameo antes del Mateo griego. Simplemente resaltar de que ya el libro de Daniel tenía arameo, ¿no? Bueno, Una de las cosas que también me parece interesante sobre esta traducción, y quiero hacerte esta pregunta puntual. ¿Esta traducción también tradujo los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento del griego al arameo? Me lo contestas después de este pequeño corte y enseguida volvemos con más de Misterios y Enigmas. No se vayan. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Bien amigos, gracias por continuar en sintonía y de verdad tenemos un estudio fascinante para profundizar en sabiduría. Recuerde, por favor, aunque uno nos ridiculizan por querer aprender la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, el Señor nuestro Dios dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Dios no quiere un pueblo insensato, Dios quiere un pueblo sabio, que aprenda a discernir y que conozca a Dios profundamente, y la única manera de hacer eso es a través de la Biblia. Por ende, Yatensi, habíamos dicho en el segmento anterior de esta Biblia Peshita, que es una traducción del hebreo al arameo. Y la pregunta era, ¿esta Biblia también tradujo los libros deuterocanónicos que fueron escritos en griego al arameo? Pero también viene otra pregunta ahorita a mi mente. Si bien es cierto que en el concilio de Yamnia, en Judea, justamente no aceptó dentro del canon de la Tanaj judía estos 7 libros adicionales deuterocanónicos. Por ejemplo, si tales cuales, para quienes no saben. Judith, Macabeos, tienes el libro de sabiduría, Tobías, Baruch. Estos libros, que no fueron aceptados por no haber estado traducidos o escritos más bien en hebreo, sino en griego, este mismo concilio u otros concilios aceptan o avalúan la traducción del hebreo al arameo de la Biblia Peshita del Antiguo y del Nuevo Testamento, Yatensi. Bueno, en la primera pregunta, Arturo, si la Peshita tiene los libros deuterocanónicos o apócrifos para otro sector de la iglesia, como Judí, Tobías, Macabeos, la respuesta es no, no tienen. No tienen esta versión deuterocanónica. Solamente la Peshita acató el concilio de Yamnia, que solamente aceptan los 39 libros escritos en el hebreo y uno arameo antiguo. O sea que no tiene esos 7 libros deuterocanónicos, no están. Perfecto. Yo tengo una pregunta, perdón si me permitís. Tal vez esto no viene tanto al tema, pero me interesa preguntar, aprovechando la coyuntura. ¿Qué pasó con el libro de Enoc? ¿Por qué el libro de Enoc, que aparece citado aún en el Nuevo Testamento, ¿por qué no aparece ni siquiera dentro de los apócrifos Yatensi? Muchos se han preguntado eso. Bueno, hay un libro apócrifo que habla sobre el arrebatamiento, habla sobre Enoc, pero no es considerado como un libro inspirado, porque fue escrito tardíamente. ¿En qué idioma? Fue escrito en hebreo, pero siglo II o siglo I antes de Cristo. Bueno, usted pregunta el idioma, que aquí es un problema. Los libros apócrifos siempre aparecen en varias lenguas. Por lo menos, un libro apócrifo del Antiguo Testamento aparece en hebreo, en arameo, en siriaco, en lengua copta, inclusive hasta en un latín muy temprano.
los libros apócrifos del Nuevo Testamento aparecen siempre en varias versiones. Es por eso que los libros no confiables, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas, siempre aparecen en 4 o 5 lenguas, ya sea una copia del siriaco, en coto, en griego, en hebreo o en una lengua inclusive hasta africana, como era la lengua el etíope. En cambio, los libros inspirados, los libros que son muy antiguos y que están en el canon de las escrituras, siempre aparecen ya sea hebreo, Antiguo Testamento, o arameo el Antiguo, o griego en el Nuevo, pero no en varias versiones o en varias lenguas. Sí, yo te preguntaba eso, y Arturo también me parece importante, porque si tú recuerdas, permítame por favor, para quienes tal vez por primera vez miran este programa, o tal vez usted nunca ha tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, y estamos hablando de un libro interesante que aparece citado acá en Enoc. Mire, le voy a demostrar la cita Judas 1. La Biblia habla de un libro llamado Enoc. Vea, Judas 1.14, el libro que está previamente al Apocalipsis, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millares. Digo esto porque aquí Judas aparentemente está tomando un versículo del libro de Enoc. Por eso era la pregunta, Yatensi, para saber si el libro de Enoc, que hoy en día está siendo muy curioseado la palabra, mucha gente le está llamando la atención. ¿Y cómo que este Enoc? ¿De dónde salió, pues? Aquí usted se conecta con un tema que quedó pendiente, Arturo. Excelente. En un programa que hablamos los dos, que no estuvo David. Estaba en Perú Estaba en Perú en campañas. En campañas. Queda una pregunta abierta. Todos los libros que están en la Biblia, ¿son inspirados? La respuesta fue sí. Y hubo otra pregunta mucho más complicada. ¿Pudo quedarse un libro que fuera aprobado en el canon? O sea, ¿pudo existir un libro que quedó fuera del canon y es inspirado? Exacto. Entonces, yo dije sí. Y hay cartas de Pablo que escribió y no están en el canon porque se perdieron las cartas. Un ejemplo. Pablo, la primera carta de Pablo de Corinto, esa no es la primera, es la segunda. Porque antes de que Pablo escribiera esa carta, que aquí dice la primera en la Biblia, escribió otra carta más antigua. Y cuando se reunieron en los concilios para aprobar el canon de la Escritura, esa carta no estaba ahí. La descubrieron posteriormente. Y ya cuando quisieron incluir el canon, no. O sea que no se pudo. Debería ser primera, segunda y tercera de Corinto. Sí. La carta de Apolo. Hay una carta que es la carta más antigua que habla sobre la Trinidad. Apolo fue el discípulo de Pablo, más que un discípulo de Pablo, de Priscila y Aquila, que Pablo también conoció. Él fue un gran erudito judío que se volvió cristiano y fue un gran erudito que escribió varias cartas. Y en un principio la comunidad de la iglesia primitiva usaban las cartas de Apolo como una fuente de inspiración, como libros inspirados, pero sacaron la carta de Apolo como parte del canon. Bueno, y hay otros libros. Bernabé. La epístola de Bernabé, que fue considerado como una epístola de los santos padres, que habla sobre los dos caminos. Es la Didache misma, Didache, que en un comienzo era parte del canon, después lo sacaron. O sea, hasta el día de hoy existe la pregunta, esos libros que antes eran parte del canon, que ahora están fuera, ¿son inspirados? Buena pregunta. Lo único cierto es que los que están en la Biblia sí son inspirados. Eso es una gran verdad. Y a lo que yo te hacía referencia de por qué esta Biblia, como tú lo mencionas, que es mucho mejor estudiarla en el Nuevo Testamento para tener la exquisitez de la misma enseñanza de Jesucristo en arameo, no tiene tanta popularidad como la Reina Valera o la traducción de la Vulgata Latina. Bueno, lo que pasa es que también depende mucho del marketing y el uso. Porque esta es una versión muy antigua. Una versión muy antigua y todo experto en Biblia, todo biblista científico debe estudiar la Peshitta, sobre todo el Nuevo Testamento, por reconstruir el arameo. El gran aporte a esta versión es la reconstrucción en arameo. Ahora, hay algunos estudios, y ahora que ya propósito, tenemos una aclaración, Arturo, esta película famosa de la Pasión de Cristo fue en arameo. Exactamente. ¿Sabe cuál fue la escritura que inspiró el contenido de esa película? La Peshitta. Ah, qué interesante. Claro, porque habla arameo. Sí, porque esa película fue hecha en arameo, los actores hablan arameo y la reconstrucción del arameo fue tomada en esta versión.
Qué interesante. interesante. Por eso, bueno, una vez más la mostramos, ¿te parece? Sí, la Biblia Peshitta. Para que usted en su país Esta de sí, origen la pueda esta sí la pueden conseguir en cualquier Bueno, ¿dónde la consiguió? acá en Quito, en el Centro de la Literatura Cristiana, nuestros CLC. amigos le mandamos un saludo también. CLC. Sí, señor. Perfecto. Ahora, una pregunta, Yatensi, que es muy importante. Hay algunas versiones, e inclusive algunos escritos, donde Mateo 28, 19 y 20, cuando hablamos del bautismo y el mandato de Jesucristo a bautizar, que se lo haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Gran Comisión en la Reina Valera. A veces dicen que hay algunas traducciones donde dice que no debería ir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia Peshitta, David? No, exactamente, estaba Para comprobando comparar, para asegurarnos, porque hay unos que dicen, mira, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús porque no hay en la Gran Comisión el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a veces es importante comparar algunos contenidos. Por ejemplo, Fíjate, me dijiste vos... Mateo 28, 19 y 20. Listo. Por tanto, vayan, llegan discípulos a todas en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, vuelve a retomar en el arameo original de Jesús esta credibilidad de que Jesús mandó a bautizar así. Sí, sí. Perfecto. En nombre de la Trinidad, es correcto eso. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 18, me gustaría profundizar en esta enseñanza porque de pronto podríamos decir que hay alguna traducción mala del Nuevo Testamento. Me gustaría compararlo acá. 1 Corintios 9, 18, decís vos. Sí. Ya. ¿Cuál es pues mi recompensa? Que proclamando el Evangelio del Mesías de Cristo lo haga gratuitamente, no haciendo uso del derecho que me otorga el Evangelio. ¿Ok? También implica que la palabra de Dios es gratuita y no tenemos que cobrar, ni tenemos nosotros que sacar provecho de una enseñanza bíblica. Amén. Así es, correcto. Eso es fascinante, porque estamos viendo del arameo que la palabra de Dios tiene que ser predicada y enseñada gratuitamente y no cobrar su enseñanza. Y esto es fascinante de esta versión, la cual tú recomiendas que todo erudito, toda persona que desea profundizar en la enseñanza, lo hagamos en esta Biblia de Yatensi. Es correcto, por lo menos cuando yo era estudiante, cuando era joven, o sea, reciente, Sí. yo me acuerdo Espérate. que tuvimos una materia que se llamaba versiones solamente, y mi maestro, que era precisamente un rabino de corte alemán, usaba la Peshitta en arameo. Ujú. Y realmente nos ayudó mucho a reconstruir las parábolas de Jesucristo en arameo, porque lastimosamente todo el mundo sabe que Jesús habló el arameo y predicó. El 90% de las predicaciones fueron en arameo, un 10% en griego, pero lastimosamente no hay ningún evangelio escrito en arameo, excepto extractos de Mateo. Yo tengo una pregunta. Ay, ¿Hebreos en qué idioma se escribió el libro de Hebreos? Está en griego. Ah, ya. Puede ser que existió un texto en arameo antiguo a la carta, pero se perdió ese original en arameo y está en griego. Lo mismo, antes de que existiera Mateo en griego, existió en arameo, pero también se perdió el Mateo en arameo y hay solamente Mateo en griego, que fue rescatado del siglo IV, siglo V después de Cristo. Entonces, esta Peshitta nos recrea de cómo fueron las predicaciones de Jesucristo en su lengua materna, el arameo galilaico, no el arameo de Judea, ni el arameo de Samaria, porque habían 7 formas de arameo. Claro. Algo que sí también me gustaría refrescar la idea, así como estudiamos de la Septuaginta. ¿Cómo fue que se inició esta traducción, Yatensi? ¿Cómo se inició? ¿Quién la hizo? ¿De dónde salió la inspiración de cambiar y de traducir y de crear esta traducción? Bueno, siempre la iniciativa han sido por los escribas, los judíos mismos. Judíos mismos. Y hay una escuela de los judíos que son los tanaitas, que usted debe haberlos, señor. los conoce. Son los más estudiosos de la Torá, ¿no? Ellos son los que se encargan de todas las versiones, inclusive de todo las escrituras. Perfecto. Los tamnaitas, Y de ellos salió esta traducción misma. sí, de los círculos judíos, pero más de los círculos judíos cristianos. No de los Perfecto. propios judíos no cristianos, sino de los judíos cristianos, porque ahí incluye el Nuevo Testamento. Obviamente, Perfecto. claro que sí. Pero haciendo un mero, diríamos, cambio a esto, me gustaría pasar a hablar de un tema que, sin descalificar con lo complementa. Yatensi, versiones de Biblia que han surgido a lo largo de la historia, hay muchas, pero la verdad es una sola y en eso convergemos. Pero me interesa mucho tocar un punto que me parece clave.
¿Cuál? ¿Qué es Qumran y qué aportó a la historia de la formación del texto bíblico o qué avala de lo que ya estuvo traducido? Qumran, ¿qué es eso? Bueno, Qumran son unos manuscritos descubiertos más o menos hacia el año de 1947, después de Cristo. Hace poquito, Hace poquito. Un año antes de la formación de Israel. Exactamente, cerca del Mar Muerto. Yo creo que usted... Conocidos también como los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, donde este descubrimiento revolucionó la formación y la teología del Antiguo Testamento, especialmente del profeta Isaías, y también influenció en el concepto del Mesías. Qué interesante, ¿no? ¿Qué Sí. te parece si nos vamos a un corte? Sí, justamente te quería decir eso para prepararnos para entrar en un tema fascinante que es la arqueología bíblica y qué aporte hace la arqueología bíblica al contenido veraz de las Escrituras. Nos vamos a un pequeño corte y venimos enseguida. No se despegue de su televisor, que esto está buenísimo para seguir aprendiendo. Venimos enseguida. Los manuscritos del Mar Muerto. Todo empezó a comienzos de la primavera de 1947. Un beduino solitario se hallaba abatiendo siempre con tesoros escondidos. Muhammad el-Hamed, llamado Lobo, arrojó desaprensivamente una piedra en el hueco y quedó sorprendido al escuchar un ruido de cerámica rota. Muhammad se metió en la cueva. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se encontró con varias vasijas intactas alineadas contra la pared. Salió apresuradamente de la cueva después de sacar el contenido de las vasijas y vio con desilusión que se trataba de rollos de cuero viejo y en mal estado. Maldiciendo su suerte y metiéndolo hallado dentro de su camisa, Muhammad se dirigió velozmente a Belén. Allí le contó el episodio a un zapatero local que también traficaba antigüedades, Khalil Eskander Yahin, mejor conocido como Kando. Corrió el rumor de que el beduino quería usar los pergaminos para arreglar sus sandalias. Quería hacer tiras de cuero. Pero como Kando era un profesional, le dijo que eso sería inútil, que los pergaminos eran muy frágiles y que sus tiras no servirían, pero que por otra parte podrían proporcionarle dinero. Muhammad volvió a la cueva para seguir hurgando mientras que Kando se fue a Jerusalén. Allí, en el monasterio de San Marcos, Kando le mostró los pergaminos al metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Siria, Mar Atanasio Samuel. Y Kando envió estos libros por un intermediario al obispo de aquí. Y el obispo en ese entonces todavía no era obispo, sino un monje. Mar Samuel tenía la esperanza de que los pergaminos fueran textos cristianos tempranos, pero con el correr de los meses lo único que encontró en la prestigiosa École Biblique de Jerusalén, la escuela francesa de estudios bíblicos y arqueológicos. Los trajo a la École Biblique y fueron examinados por el padre Van der Ploeging y por el padre Marmagin. Ambos reconocieron en ellos textos bíblicos, identificaron a Habacuc y a Isaías, pero pensaron que ningún manuscrito podía haber sobrevivido 2000 años, por lo cual lo desecharon creyéndolos falsos. Entretanto, Muhammad volvió de la cueva con más pergaminos y los vendió a un mercader de Belén por la magnífica suma de 7 libras palestinas. Desde Belén, una muestra de estos pergaminos llegó a Jerusalén por intermedio de una cadena clandestina de traficantes. En el invierno de 1947, Naciones Unidas estaba por decidir el reparto de Palestina. Mientras que viajar a Jerusalén se tornaba cada vez más peligroso, la ciudad fue dividida en 2 zonas separadas por alambres de púas y con control militar, la zona árabe y la zona judía. En la zona judía de Jerusalén, Elazar Sukenik, profesor de arqueología en la Universidad Hebrea, recibió una llamada urgente de un amigo. Era un traficante de antigüedades armenio de la vieja ciudad que insistía en que se encontraran inmediatamente. Sin un permiso, Sukenik no podía pasar a la zona árabe de la ciudad. El encuentro con su amigo armenio tuvo lugar en un puesto de control. El primer contacto de Sukenik con los antiguos pergaminos fue a través del alambre de púas que los separaba.
Los diminutos fragmentos de pergamino le produjeron un escalofrío. Inmediatamente Sukenik se dio cuenta de que debían pertenecer a un manuscrito original más antiguo que cualquier pergamino hebreo conocido. Pero se le dijo que para comprarlo debía ir hasta Belén. Aunque había un servicio de ómnibus, un viaje a Belén era impensable porque estaba ubicada en plena zona árabe hostil. En cualquier momento podían producirse conflictos sangrientos. Esa noche la excitación era grande en la casa de Sukenik. Yigael Yadin, su hijo, escuchaba embelesado el relato de su padre. Como oficial de operaciones del ejército de novatos de Israel, Yadin sabía mejor que nadie la gravedad de la situación. Le rogó a su padre que no fuera a Belén. A la mañana siguiente, el 29 de noviembre de 1947, Sukenik se vistió como un trabajador palestino y tomó el ómnibus para Belén. A pesar del peligro, pudo realizar la transacción y regresó, no con uno, sino con 3 pergaminos antiguos envueltos en papel de diario. En el momento en que el ómnibus se acercaba a Jerusalén, Naciones Unidas votaba a favor del Estado judío y los desórdenes previstos desde hacía tanto tiempo no tardaron en estallar. Mientras arreciaban los disparos en la ciudad, Sukenik abrió cuidadosamente su precioso paquete y observó en los antiguos manuscritos al ejemplar más antiguo existente de la Biblia. Como transportado a otro mundo, Sukenik desplegó un rollo de 24 pies de largo y leyó las palabras familiares del profeta bíblico Isaías, copiadas unos 2000 años atrás, cuando el Imperio Romano dominaba en Palestina. A continuación desenrolló un extraño texto que narraba una guerra apocalíptica de 40 años de duración, al fin de la cual los hijos de la luz aniquilaron finalmente a los hijos de las tinieblas. Cuando amaneció, Sukenik estaba maravillado de lo que había leído y sus pensamientos se dirigieron a la misteriosa secta esenia mencionada por escritores de la antigüedad. Entretanto, Mar Samuel había encontrado finalmente a alguien dispuesto a analizar seriamente sus rollos de pergamino. Especialistas de la Azor, la Escuela Norteamericana de Jerusalén de Estudios Orientales, desplegaron y fotografiaron los textos. Otra copia del libro de Isaías, rollo con detalles de la vida y las prácticas de un grupo que se autodenominaba simplemente la comunidad. Oye, David, estaba meditando en algo. Qué bonita camisa que tienes. Ah, gracias. Qué hermosa camisa. ¿Y de dónde? ¿Cómo consigues tú esa camisa así? Mira, tienes la menorá, tienes el cordero y tienes la mesa de la preposición. Aquí también tienes unos corderitos. ¿De dónde sacaste esa camisa tan bonita? Yo quiero agradecer a los hermanos que están en Cuenca, acá en la República del Ecuador, la tercera ciudad de este país, que han tenido hace poco tiempo atrás la amabilidad de recibirme en una campaña que hicimos en el Coliseo de la ciudad de Cuenca, y tuve la oportunidad de conocer a una familia, la hermana Tinoco, hermanas muy amables que han tenido la amabilidad de hacerme este bordado, un regalo muy bonito. Es artesanal. Esto es cuencano, Sí, ecuatoriano. Señor. Sí, señor. Muy lindo. Hermanos de Cuenca, no se olviden de Yatensi. ¿Qué size eres tú? Medium. Size medium. Sí. Y yo 2XL. Bueno, hablemos un poquitito acerca de Qumran. Los rollos del Mar Muerto fueron, y permítame hacer esta pequeña introducción, Yatensi la complementa, fueron escritos por una comunidad judía llamada la comunidad esenia. Era un grupo que se había apartado al desierto debido a la gran apostasía que vivió mi pueblo previos días y previos años al nacimiento de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y el surgimiento de los Talmidim, los discípulos. Los esenios se establecieron, como bien dijo Yatensi, cerca al Mar Muerto, sufrieron persecuciones. Se cree, y eso lo preguntaré enseguida a Yatensi Bonilla, que Juan el Bautista surgió de en medio de esa comunidad. Ellos estaban abiertamente opuestos al sacerdocio que en aquel momento tenía a cargo el templo de Jerusalén. Tenían verdaderos problemas, inclusive sufrieron persecuciones a manos de Herodes y también de Anás, Caifás y el Sanedrín, que en aquel momento, corrompido por cierto, oficiaba en el templo. Como ya lo dijimos en algún programa anterior, Yeshua, recordarán ustedes, tuvo tremendos problemas con los fariseos y con los sacerdotes, a los cuales expulsó del templo por haber convertido la casa de Dios en una casa de ladrones, en una cueva de comercio. Entonces los esenios, en esto sí hay que ser claro, sufrieron
y vivieron situaciones bastante difíciles. Pero lo importante de los esenios es que no solamente dejaron una historia, sino que plasmaron su historia y dejaron algo que hasta el día de hoy es base de la arqueología bíblica moderna. El Estado de Israel se funda el 14 de mayo del 48, pero ya el 47 descubren los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo se descubrieron? ¿Juan el Bautista era un esenio? Ahora, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto lo hace a través de un pastorcito, de un campesino que descubre unas tinajas y va y lo entrega a otra persona, como que los vende, y este pastor, este muchacho no sabía lo que había descubierto. Bueno, se escapa un animalito de su ganado Sí. al principio y lanza una piedra y suena una vasija dentro de una cueva y es como que descubren, ¿no? Descubre, y ya cuando empiezan los arqueólogos, la Universidad de Jerusalén, a ver el contenido de las tinajas, descubren la riqueza. La riqueza. Ya estaban, los manuscritos estaban deshechos. Se tomaron muchos años primero para reconstruirlo y después traducirlo. Todavía no se traducen todos los manuscritos, porque hay una gran cantidad de manuscritos todavía deshechos que lo están reconstruyendo y se han tomado más de 50 años para reconstruirlos y traducirlos al inglés primero y después a otras lenguas. Ahora, yo quiero hablar más de los esenios, que son los responsables teológicos de los contenidos de los rollos del Mar Muerto. Los esenios aparecieron en la época de los macabeos. Posiblemente fueron fundados en el siglo II a.C. bajo la invasión de los seleucos, los seleucidas. Entonces, los esenios, como usted lo dijo, David, eran un grupo de monjes célibes. No tenían suegra, no estaban casados, no tenían hijos. Vivían felices, alejados. ¿Ya? Se alejaron de la ciudad de Jerusalén porque ya no creían en el templo. Ellos le perdieron el respeto al templo. Tampoco creían ya en tanto en la Torá escrita, sino más en la Torá interpretada. Y los esenios son los que influenciaron la teología de Jesucristo. Los esenios influenciaron en la teología del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Ellos son los padres de la neumatología. El Espíritu. Del Espíritu Santo. Ellos fueron los primeros que hablaron de la obra del Espíritu Santo. Ellos fueron los primeros que hablaron también de la resurrección de muertos, que los fariseos tomaron. Claro, porque los saduceos lo negaron. ¿Sí? Y ellos fueron los primeros que también hablaron de una obra redentora del Mesías. También ellos hablaron de la pureza e inclusive la castidad. Y hacían votos. Y es por eso que se sospecha que Juan el Bautista era un esenio, porque no se casó, vivía como un ermitaño y en el desierto, apartado totalmente. Casto. Entonces, y también creía mucho en la influencia de la neumatología. A ellos se les consideran como los padres de la teología del Nuevo Testamento, que Jesucristo tomó la base de ellos para construir su teología cristocéntrica. Yo me atrevo a decir que los esenios ya fueron preparados por Dios para abrir el camino de la predicación de Jesucristo y de los apóstoles. Yatensi, algo increíble que viene ahorita a mi mente, y por favor, esta es una enseñanza para toda la iglesia. Aquí están dos eruditos que hablan profundamente verdades. Sin embargo, dijeron que Juan el Bautista posiblemente también venía o era parte de estos esenios. La importancia de lo que hemos siempre querido nosotros tres motivarles a ustedes es buscar en la Biblia. No es que decir Juan el Bautista, sí, así hacer y vamos a repetir eso. Ahora vamos a entrar lo que yo les digo. Como dijeron que Juan el Bautista tal vez era un esenio, ahora viene esta pregunta. Vamos a la Biblia. Si bien es cierto, Yatensi, y bien dicho porque así lo es, estos eran unos rebeldes, estos eran unas personas que se habían apartado y no creían en el templo. Apenas escuché yo de Juan el Bautista, vino a mi mente la Biblia, que el papá de Juan el Bautista era un sacerdote del templo. Era de mi tribu, era Levi, pues. Por supuesto. Entonces, pero aquí vamos a ver que él, justamente el papá, este hombre llamado Zacarías, su mujer Elizabeth era de la tribu de Aarón. ¿Eso qué implica? Implicaría
que los padres eran Levitas. servidores del templo, Yo- y si Juan el Bautista sale y se hace de esta nueva rebelión, se lo hace por cuenta propia y cuando él es adolescente o más adelante, pero que él nace de padres que servían en el templo. Es que el esenio, muy buena su pregunta. Por eso es que ahí vamos, o sea, lo que yo quiero motivar a la gente es que no crean nomás por creer, sino que vamos a la Biblia, y ahora sí, con este conocimiento viene la explicación del maestro, pero vamos a la Biblia. Eso es lo importante, no creer ciegamente, sino que ahora viene la enseñanza de qué es el esenio. Y escuchen bien esto. Primero le motivo a ver en la Biblia, y ahora sí, la enseñanza del maestro. Échele. Los esenios era un grupo de protesta Bien contra hecho. la apostasía del templo. No eran una tribu, no ni era una eran- tribu. No. Ok, Fue perfecto. un grupo que ya no creía en el templo, que ya no creía muchas teologías de los judíos por su mal testimonio. El judaísmo rabínico, ¿no? Exactamente. No creen en el judaísmo rabínico, se apartan para buscar otra forma de entender a Dios, Otro culto. otro culto, otro estilo, otra tradición. Entonces, y es más, asústense, muchos esenios eran sacerdotes antes. Claro, señor. Muchos esenios eran levitas, Lógico. eran escribas, no eran cualquier caído de la hamaca. Los Exacto. esenios eran eruditos, Bien hecho. escribas que al estudiar tanto el Antiguo Testamento dijeron... El por Mesías aquí- viene por ya. aquí- sí, por aquí no va la nueva teología de los rabinos. Se apartaron por saber tanto y fueron la base Excelente, del me pensamiento encanta, cristiano. me encanta esta Como Juan. enseñanza. Pero aquí vale la pena, tal vez, alguien que conoce algo de Biblia puede decir, ¿los celotes tenían algo que ver con esto? Nada, No, nada eran que ver, un por grupo favor. enemigo. Ok, muy importante Mire, en los conocer esto. tiempos de Jesucristo, Arturo, habían muchos grupos judíos opuestos. El judaísmo religiosamente estaba dividido. En los tiempos de Saduceos, Cristo. fariseos, Los- levitas corrompidos, levitas Herodianos. sanos, herodianos. No, herodianos más eran Celotes, políticos, celotes, esenios, asirios. Ok. samaritanos. Y eran grupos contrarios. Pongamos, los saduceos eran la aristocracia, no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían y eran contrarios a los saduceos. Los escribas contrarios a los fariseos. Los esenios contrarios a todos. Y los asirios amigos de los esenios. Entonces, era, Los caraítas también mire, existían. estudiar el contexto Histórico. histórico de Jesús Excelente. es para un PhD. Y yo, y es más, yo Y les aquí lo vamos a recomiendo un enseñar, libro. Y yo les recomiendo un libro, pues, con todo respeto. La vida en los tiempos de Jesús el Cristo, del judío Alfred Edersheim. Excelente libro. O La vida en los tiempos de Jesús el Mesías de Edersheim, que un judío que en el siglo XVIII reconoce a Yeshua como su Señor y escribe 2 volúmenes excelentes en los cuales describe quiénes eran cada uno de estos personajes. Es más, lo habíamos dicho previamente antes de este programa, sería muy lindo, y lo haremos, un programa para identificar a cada uno de los personajes que aparecieron en el Espectacular. Nuevo Testamento. Espectacular. ¿Quiénes eran un fariseo? ¿Quién era un saduceo? Pero bueno, pero ya hay una cosa más que quiero mencionar. Quiero dejar claro esto. Yohanan Hamikbae, así se le llama, Hamikbae, Juan el Bautista. El Bautista quiere decir purificador, el que purifica por medio de agua. Ok, era hijo de un Cohen Gadol, de un sumo sacerdote. Zacarías no era cualquier sacerdote. Entró al lugar santísimo por turno, una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur, y ahí es donde queda mudo, pues. Así Ah, es. o sea que no era cualquier levita. En eso muy bien dice Yatensi. No era un sacristán. No era Eso un era sacristán. importante clarificar. Era el líder máximo del pueblo judío, el líder sacerdotal más importante El del pueblo jefe del judío. Sanedrín. El jefe del Sanedrín, era Hanasí, el príncipe. Entonces, ¿qué ocurre? Los levitas de mi tribu, al ver la corrupción, que después por eso te digo, y eso lo va a corroborar Yatensi, y si no acabamos en este programa, no importa, en el siguiente seguimos hablando de Qumran, porque hay algo que yo quiero destacar. Todo lo que los esenios criticaron del templo fue lo mismo que Yeshua criticó. Exacto, criticó los mismos puntos de vista. Por ejemplo, Yeshua les dice a los fariseos: hipócritas, habéis cambiado la palabra y el mandamiento por la tradición de los hombres. ¿Y qué protestaban los esenios? Exactamente lo mismo. ¿Se podría decir que los esenios en aquel entonces es lo que vino a hacer después Martín Lutero? Sí, sí. Los esenios representan, simbolizan una reforma judía, porque ellos fueron los que impulsaron al Espíritu Santo, que es una de las piezas fundamentales de la doctrina cristiana del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, la pneumatología. Inclusive tiene un corte hasta pentecostal los esenios. Y otra cosa que enfatizaron mucho fue el bautismo como Claro. perdón de pecados. Exacto. Como los bautistas. Para ellos Juan. el agua purifica. Por eso Juan el El purificador. bautismo era importante para ellos. También enfatizaron mucho la resurrección de los muertos, que los fariseos trabajaron muy bien. Enfatizaron mucho el mesianismo, pero un mesianismo de corte espiritual, no de corte celote, No político, Celote. no Es militar. por eso que la teología de los esenios
es el colchón para la teología del Nuevo Testamento, sobre todo en Juan. Ahora, otra cosa importante sobre los esenios. Los rollos del Mar Muerto ayudaron mucho a un estudio más renovador del Antiguo Testamento. Un profeta que ellos trabajaron, que ellos se saborearon, fue Isaías. Claro. Porque los rollos del Mar Muerto trabajan mucho el profeta Isaías y aportan mucho sobre el mesianismo en los tiempos de Jesucristo y sobre la perspectiva de Isaías sobre el Mesías, gracias a los esenios. Es que aquí hay algo que tenemos que complementar tanto tú y yo. Y claro, Arturo, obviamente. Pero desde el punto de vista histórico y judío quiero decir esto. Los esenios se apartan al desierto. ¿Por qué? Por la apostasía. ¿Pero para qué? Fueron los que mejor entendieron que ese era el tiempo cercano a la aparición del Mesías. Ellos se apartan para esperar al Mesías. Eso es importante resaltar. La espera. Bueno, yo creo que ya quedó contestada la pregunta. ¿Qué te evita, no? Arturo, si Juan fue o no fue esenio. Bueno, en un comienzo no pudo ser esenio porque era hijo del sumo sacerdote, Claro. pero él se hizo esenio como muchos esenios se hicieron, Perfecto. porque muchos fueron sacerdotes. Muchos levitas se hicieron esenios, sería lo correcto. Un celote famoso, para que la gente diga celote. Un celote famoso en el Nuevo Testamento que puedas recordar para que la gente diga, ah, ya, ahora sí ya Judas entiendo. Iscariote. Perfecto. ¿Otro más? De ¿Te pronto, acuerdas tú, Barrabás? Barrabás fue un celote Claro. comprobado con ganas de destruir al gobernador Matar a romano, todos los a Pilato. romanos. Es por eso que Pilato no quería soltar a Barrabás. Él prefería matar a Barrabás antes que a Jesucristo, porque entre Cristo y Barrabás era más peligroso Barrabás. Es por eso Era un Che Guevara. que Pilato, por intereses políticos, defendió hasta lo último a Jesús. Es que aquí hay algo que yo Qué quiero resaltar. interesante todo esto lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Qué bendición que Dios nos regale este espacio, David. Ya para cerrar casi el programa, Arturo, yo quiero resaltar algo sobre los celotes cortito. No me gustó mucho, y tengo que ser franco, el término rebeldes para los esenios. No, yo los llamaría reformistas. Rebeldes los llamaría sí a los celotes, que ellos querían una revolución y esperaban un Mesías político y militar. En cambio, los esenios esperaban un libertador espiritual. Eso fue el aporte de Juan. Está bien, muy bien. Perfecto. Pues bien, mis amados amigos, algo El próximo importante, programa. algo importante. No, lo que viene a continuación, David y Yatensi, va a ser algo espectacular. Programas muy instructivos. Esto es lo que tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Instruir al pueblo para que aprendamos, conozcamos. Imagínese usted, ¿por qué razón lo que venimos a aprender recién ahora? Especialmente que acabamos de pasar Semana Santa, mucha gente gritaba Barrabás. ¿Y por qué Poncio Pilato no quería aflojarlo? Ahora ya lo entendemos. Porque Barrabás era una persona que movía masas para querer acabar el imperio romano. Eso era el grupo celote. Personas que estaban en contra, radicalmente en contra, los romanos, a tal punto de querer pelear y matar y destruir. Y por eso había caído Barrabás, justamente por sedición y por homicidio, cayó preso. Sí, señor. Entonces, nos vamos a un pequeño corte y venimos nuevamente para dar un resumen y una despedida con la bendición del Señor nuestro Dios. Ya venimos. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Muchas gracias, amigos televidentes. Este es su programa Misterios y Enigmas, que usted lo puede ver en www.dileunamigo.tv y www.historiadelfuturo.tv, y también puede escribirnos al correo que aparece en pantalla, desde el cual nosotros estaremos revisando cada una de sus preguntas para, en un próximo programa de 1 hora entero, dedicarnos a responder sus interrogantes, amigos televidentes que nos miran en todas las naciones a través de la internet y del programa
que se difunde también por Cadena del Milagro Internacional desde Camuy, Puerto Rico, y mandamos un saludo a nuestro hermano Gille Ávila y también al pastor Jaime Puertas de la Misión Luz del Mundo, que está también en Israel apoyándonos, y también ya pronto estaremos saliendo en 4 canales televisivos de la Luz del Mundo en el mundo entero. Qué interesante, ¿no? De verdad que sí, un saludo, amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo y gracias también por orar por nosotros, como nosotros oramos por ustedes, para seguir predicando la verdadera doctrina de la palabra de Dios, David. Sí, señor. Yatensi, la palabra de Dios dice algo interesante en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que declara Moisés a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos manda a lo largo de la Escritura a ser fieles a la palabra escrita. Uno de los grandes dilemas con los cuales los esenios se confrontaron, y Yatensi lo ha corroborado y seguramente lo refrendará, es que los esenios tuvieron que aguardar al Mesías en un momento muy duro. Segundo lugar, había una apostasía tan terrible donde surgieron grupos que se puede llamar hasta de falsos profetas, que sostenían revelaciones privadas. Cada cual se creía dueño de la propia revelación, de la propia verdad. En cambio, los esenios, al ver a tanto grupo religioso con su propia doctrina y con su propia secta y con su propia religión y su propio interés, ellos trataron de ser puros a lo escrito. A lo escrito, es importante resaltarlo. Mire, y esto es importante, ¿por qué, Yatensi? Porque Dios siempre a lo largo de la historia se encargó de mantener un pueblo y un grupo o alguien que sea fiel a la palabra, porque mira que muchos cambiaron a lo largo de la historia lo escrito por la tradición humana o las fábulas y se extraviaron. Creo que es el más importante aporte de los esenios, ¿no? Yo creo que sí, estoy muy de acuerdo con usted, David. Los esenios es como un remanente. Me gusta esa palabra. En la historia de los siglos II antes de Cristo, 1 y hasta 3 siglos después de Cristo, ellos se constituyeron como la esperanza religiosa y espiritual de Israel. Y tanto fue su influencia que la teología del Nuevo Testamento está inspirada en los esenios. O sea, que Dios usó a los esenios para que muchos temas doctrinales del Nuevo Testamento se trabajaron con los esenios, como el Espíritu Santo, como el tema de la resurrección de los muertos, el bautismo, el tema del perdón de los pecados, de la reconciliación en forma más directa con Dios, antes que con el sumo sacerdote, porque otra contribución, David y Arturo, importante, era que la teología del Antiguo Testamento, los propios rabinos pensaban que la expiación la daba con un intermediario, cuando entraba una vez al año el sumo sacerdote al lugar santísimo con la sangre de los animales sacrificados para expiar los pecados. Los esenios ya no creían en eso. Ellos creían en un acercamiento directamente a Dios, donde Dios perdonaba directamente los pecados. O sea, toda esa teología va a contribuir a la teología esencial del Nuevo Testamento. Y el mayor aporte es el estudio del Isaías 53 que veremos en el siguiente programa, que fue el libro Isaías y el capítulo 53, lo más importante dentro de la doctrina esenia, porque allí se presenta no al Mesías que esperaban los celotes, un Mesías militar que luche contra el Imperio Romano, sino un Mesías sufriente que redima a la nación. Arturo, creo que este programa no da para más, pero en el siguiente programa, no sea aparte, estaremos estudiando qué más aportó los rollos del Mar Muerto a la arqueología bíblica. ¿Y por qué fue importante el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran? Pues eso es lo que vamos a estar analizando si el Señor no viene antes y nos da vida para compartirlos con todos ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan una espectacular semana y llena de victoria en Jesucristo, el Señor. Shalom Aleichem. Bendiciones. Permítanme, por favor, hacer uso de unos minutos más de su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Deseo hacerles conocer de la manera más respetuosa 2 anuncios importantes. El libro Historia del Futuro ya está a su disposición en su nueva presentación. Ustedes pueden adquirirlo en su país de origen haciendo un depósito a la cuenta que aparece en pantalla en este momento y nosotros se lo haremos llegar inmediatamente. Segundo anuncio. El programa Historia del Futuro ha tenido una gran acogida y es por eso que quiero agradecerles infinitamente, porque no solamente en Puerto Rico, en la Unión Americana, Guatemala, Centroamérica, han estado nuestros televidentes escribiéndonos en estos meses, sino de lugares tan lejanos en Asia, África y Europa,
que están sintonizando este su programa Historia del Futuro, que se difunde por este medio de comunicación, la Cadena del Milagro Internacional, dirigida por nuestro amado consiervo Gille Ávila. Pero, como ustedes entenderán, para poder seguir pagando y sufragar los gastos de producción y de difusión del mismo, necesitamos su cooperación. Si Dios pone en su corazón cooperarnos, por favor, no lo dude, no piense dos veces. Necesitamos de su ayuda urgentemente para poder seguir cancelando los costos que obviamente demandan la difusión de este programa televisivo que tanto interés ha despertado en el mundo entero, porque debido a las enseñanzas escatológicas la gente está despertando, la iglesia está despertando, preparándose en santidad porque Yeshua viene pronto. Amados hermanos, ustedes pueden hacerlo depositando a la cuenta que tienen en pantalla. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su cariño, y si el Eterno lo permite, muy pronto estaremos con ustedes en Puerto Rico. Muchas gracias.